la sesión. Tenemos un rebelde en la sala. ¿Quién es el rebelde? Camisa hawaiana. Las actas de las sesiones número 231 y 232 sean por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Por su parte, el acta de la sesión número 233 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro estimado y querido diputado nos va a dar cuenta. Gracias, presidente. Solo, secretario. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira de se presenta una urgencia verificada y discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. En los mismos términos, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicación al proyecto de ley originado un mensaje que crea el subsistema de inteligencia. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Castro y de la diputada señora Sandón, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de prevenir y sancionar la extorsión y el secuestro exprés y mejorar la trazabilidad de remesas vinculadas al crimen organizado. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica a la Comisión que la Sala no accedió a la petición de ella en orden a remitirle el boletín 17866 en materia de robo por grupos de personas, radicado inicialmente en la Comisión de Constitución. Oficio del Ministro de Seguridad Pública, mediante el cual remite información de las glosas presupuestarias correspondientes a los programas de Policía e Investigaciones y Agencia Nacional de Ciberseguridad, y se agregan los anexos a la cuenta. Oficio del Subsecretario de Seguridad Pública, mediante el cual remite información de las glosas presupuestarias correspondientes a la partida 32, capítulo 1, programa 1, y se incorporan los anexos en la cuenta. Excusa del Ministro de Seguridad Pública, quien debido a compromisos impostergables agendados con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy. Excusa del subsecretario de Justicia, quien por tope de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy. Y finalmente, señor presidente, un reemplazo temporal para los efectos de la sesión de hoy. Asistirá el señor Celi reemplazando al señor Longo. Se hicieron las consultas, señor presidente, y no se obtuvo respuesta. Eso es todo. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta la mejor diputada, diputado Chalper. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar por supuesto a la alcaldesa de Calera de Tango, del cual tenemos muy buenos recuerdos. Solo para los efectos que lo sepan las personas que están siguiendo esta comisión, en paralelo tenemos distintas subcomisiones de presupuesto, por lo tanto algunos vamos a tener que entrar y salir porque hay cosas de interés de nuestros distritos, en fin. Solamente pedirles si nos pueden remitir, porque entiendo que consta evidentemente online, pero si nos pueden remitir la información que nos ha llegado de parte del Ministerio de Seguridad Pública, porque la verdad que mañana, entiendo, es la primera subcomisión en materia de presupuesto del Ministerio de Seguridad, y al menos hay varios acá que queremos estar muy preparados para saber si es efectivo o no que se rebajó el presupuesto de la Estrategia Nacional de Crimen Organizado, si es que se rebajó el presupuesto destinado a la dotación policial, es decir, todas esas cosas que han trascendido, poder formarnos una opinión de primera fuente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputada Navellán. Presidente, la verdad es que no es sobre la cuenta, pero como tengo que irme a la subcomisión de Agricultura, hay un tema que me preocupa mucho y que es resorte del presidente poder hacerlo y solucionarlo. Me gustaría que hubiera una sesión especial, ojalá este miércoles, para poder ver el tema del atentado que hubo ayer anoche en la Araucanía, donde hay una señora herida a bala que iba pasando por ahí, una señora de una comunidad, en estado grave. Ella tuvo 2 balazos de 9 milímetros en el cuerpo. Uno de ellos le perforó el intestino. Entonces, y esto fue en plena Ruta 5, entonces yo creo que realmente amerita pedirle al Ministro de Seguridad y obviamente al Seremi de Seguridad de la Araucanía que de alguna forma se hagan presentes y nos digan qué pretenden hacer. Ambos se pueden conectar incluso por Zoom, pero necesitamos respuestas porque esto no puede seguir avanzando. Entonces, yo sé que usted podría recabar el acuerdo de la comisión para esta citación, presidente. Muchas gracias. Sí. Si le parece, Gloria, diputada, se lo dejamos supeditado a la resolución del presidente de la comisión permanente. ¿Te parece? Pero no creo que haya problemas con que otorguemos ese acuerdo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Oye, yo quisiera agradecer a todos los integrantes de esta comisión, quienes, se lo planteo, estimada alcaldesa, por unanimidad acogieron la solicitud que les planteara de que usted viniera a exponer de manera breve una problemática muy compleja que afecta a la comuna de Calera de Tango. Además está a señalar que es una comuna pequeña, que está en la región metropolitana, en la provincia del Maipo, y que ya varias veces ha sido objeto de una serie de problemáticas, y por eso, sin más, agradeciendo la presencia de todos y particularmente también del diputado Leonardo Soto, con quienes compartimos distrito también,
nos pueda exponer, estimada alcaldesa, la problemática que queja la comuna de Calera de Tango que usted representa y que transversalmente tiene el apoyo además de todo su consejo municipal. Muy buenas tardes, estimados diputados y diputadas. Gracias por recibirme. En mi calidad de alcaldesa de la comuna de Calera de Tango, quiero exponer una situación que me está quejando como comuna. El día jueves en la tarde, por una funcionaria que también, al igual que yo, le llega el boletín informativo desde el Ministerio de Desarrollo Social, que nos envían todos los meses, nos enteramos de que hay una iniciativa para mi comuna para la proyección del año 2025-2026, el boletín informativo del Mideso, en su página 18, aparece que se va a solicitar el dinero para, o que obtuvo el RS para conseguir los recursos para el diseño de un centro cerrado para el Sename. Calera de Tango tiene hace más de 40 años un semicerrado, con el cual yo también desde chica estudié con niños del Sename, los conozco la realidad del Sename, del actual Sename, que es un semicerrado que alberga alrededor de 20 jóvenes infractores de ley que solo van a pernoctar y que luego se retiran. Habiendo 20 jóvenes, yo tengo incivilidades. Menores probablemente, pero que consumen droga antes de entrar, que le roban a los colectiveros. Lo digo porque mi marido es colectivero y le robaron a mi propio marido la billetera. Entonces, de más está decir las incivilidades que vivimos con este entorno en mi comuna. Luego de eso, de ver este informativo o este boletín informativo del Ministerio de Desarrollo Social, empezamos a indagar un poquito más y nos encontramos con que este proyecto tiene una ficha IDI con un RS, que todos ustedes deben saber lo que significa el RS. Yo se lo explico a mis vecinos que está ok, porque yo no le voy a explicar a mis vecinos el RS porque recomendación satisfactoria no van a entender nada. Yo les digo, vecino, está ok, y el RS dice claramente que es una parte del terreno que ocupa el centro cerrado de San Joaquín, ubicado en la comuna del mismo nombre, que ha sido declarado monumento histórico, y el objetivo es construir un parque para la paz y la justicia en la totalidad del predio que está. Situación que se hace inviable la existencia de un centro cerrado y por lo tanto están pensando en trasladar el centro cerrado de San Joaquín a la comuna de Calera de Tango por el tema del monumento. Estimadas diputadas y diputados, Calera de Tango, yo no sé si ustedes saben, hoy día estoy siendo zona de sacrificio para la región metropolitana con la construcción de una autopista donde me están matando lo poco y nada de campo que me está quedando por el lado sur de mi comuna, una autopista que ya no puedo frenar porque está más oleada y sacramentada, por lo tanto hoy día estoy solo viendo obras de mitigaciones para ver si consigo algo para mi comuna, y que también partió así, pues, también partió así cuando uno dice, esta cuestión me moriré y no la veré. Hoy día tenemos una ficha IDI y que, debo ser honesta, está considerando con el presupuesto de la Subsecretaría de Justicia para el diseño, está contemplando 862 millones de pesos. Yo les quiero decir, estimadas, ¿por qué estoy tan molesta? Porque desde el año 21 que soy alcaldesa, dada la situación y dada que yo vivo allá y viví toda la vida ahí, este Sename o este terreno es de bienes nacionales, entregado como dato al Ministerio de Justicia, donde de las 15 hectáreas se han ocupado durante 44 años 5 hectáreas. De las otras 10 hectáreas, sitio Eriazo. Yo desde que soy alcaldesa he estado con 4 ministros de Justicia. El primer año, en el 2021, pedí, Calera de Tango no tiene plaza. Yo creo que soy de las pocas comunas en Chile que no tengo plaza de armas. Fui a pedir que me dieran 5.000 metros para una plaza. Nunca me respondieron, acá tengo los oficios. Después asume el presidente Boric y yo digo, ¿cómo está diputado? Bueno, digo, tenemos un plan de emergencia habitacional, yo venía heredando 1.500 familias sin vivienda, dije, bueno, entonces ya no me van a hacer plaza, pido el terreno para construir 300 viviendas sociales. Nunca me respondieron. Estuve con el ministro Montes me dijo que hiciera un oficio a los tres ministros, Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, al ministro Luis Cordero, ministro de Justicia de ese entonces, y al ministro Montes. Nunca me respondieron en el tema habitacional, estimada. Partí con el ministro Larraín, gobierno Piñera, después estuve con el gobierno señor Boric, primer ministro, segunda ministra, tercer ministro, con el único ministro de Justicia que no ha estado es con el actual, pero que era subsecretario.
La molestia que tengo es que, literal, me siento una Bachelet 2, me enteré por la prensa. O sea, literalmente hasta el día de hoy no se han dignado a hablar conmigo nadie. Mi jefe de gabinete ha llamado, yo le escribí al jefe de gabinete del subsecretario y hasta el momento no recibo respuesta. Y ahora camino hacia acá, el diputado Leiva me manda un comunicado del Sename porque el jefe de gabinete del ministro de Justicia le dice que el Sename nos va a mandar una respuesta y aquí el diputado Leo Soto lo acaba de estar leyendo porque yo todavía ni siquiera lo he leído, sé que me lo mandó el diputado Leiva. Entonces, estimada, quiero decirles que me opongo tajantemente a la construcción de este centro cerrado en Calera de Tango. Simplemente porque no quiero ser una comuna que, primero, porque soy una comuna rural, soy de las más pequeñas de las 18 comunas rurales. Encuentro injusto que tengamos que estar recibiendo al 30% de los infractores de la ley de la región en mi comuna, donde hoy día no tengo un CEFAM, donde hoy día no tengo un polideportivo, donde hoy día no tengo una plaza. Entonces créanme que necesito hartas otras cosas antes que una cárcel. Llámenle como quieren. Para mí es una cárcel porque un centro cerrado va a contar con gendarmería. El informe que mi jefe de gabinete me venía hablando ahora mientras veníamos para acá, me decía, alcaldesa, es un terreno que va a contemplar 10.000 metros cuadrados de construcción, 4 CEFAM. Y ahora me están diciendo que me quieren dar a mí 6.000 metros o algo así ahora. Donde nunca fueron capaces, yo insisto, el último ministro fue el señor ministro Cordero, que hoy día es ministro de Justicia, que encuentro que ha sido bien injusto. De verdad se los digo, porque esto lo venían hablando desde hace mucho tiempo. La presentación de la ficha ID, querida, fue en el año 2023. Entonces, antes de que uno haga una presentación, yo también con mi equipo trabajo y uno trabaja harto los proyectos, porque para haber llegado a presentarlo, uno trabaja desde antes. ¿Por qué no fueron honestos desde el día 1? Porque yo hubiera estado pataleando a lo mejor en el año 23, no en el 25 a fines. Entonces, insisto, no voy a hacer una comuna de sacrificio. Ojo, mi comuna también tiene sus cabros. Yo también tengo cabros que consumen droga, también tengo mis cabros que están cada día más avesados, digo yo, porque los conocemos de la vida los que fuman marihuana y que uno lamenta, porque muchas veces el hijo de la María, el hijo de la Sonia, hijos de cabros que uno los conoce. Pero no por eso voy a aceptar que se construya un Sename, porque, insisto, hoy día yo tengo un semicerrado con 20 niños, que uno los ve, en la mañana uno iba haciéndose el pito, porque en la mañana teníamos punto de prensa. Esto reventó, yo quiero agradecer porque esto fue transversal, los diputados en su totalidad me están apoyando, el Consejo en pleno me está apoyando y una comunidad entera. Yo voy a llenar mi comuna de lienzos, voy a protestar, voy a ir a cuanto matinal y si tengo que parapetarme afuera del Sename lo voy a hacer porque encuentro injusto, encuentro insólito que ningún ministro, porque de verdad yo soy de la alcaldesa que golpeó las puertas, no me saltó a la fila, estimado. Soy súper respetuosa. Ayer me preocupaba de que incluso no bloqueáramos el camino y hoy día lo mismo. Soy súper respetuosa de todo porque creo que uno tiene que hacer las cosas bien. Y como me gusta que las cosas se hagan bien, me siento bypaseada por los ministros. Y voy a hablar de los ministros porque probablemente esto viene desde mucho tiempo. Por lo menos pensado, desde un ministro a otro se tienen que haber traspasado las ideas. El subsecretario de Justicia, por lo menos cuando lo hablábamos con él, como que no sabía de qué es lo que estábamos hablando. Y hasta ahora no logro que me reciban. Hoy día la senadora Campillay me llamó, a cual le agradecí que me llamara porque ya tenía reunión con el ministro y le transmití lo mismo que le estoy transmitiendo a ustedes. No tengo nada en contra de los monumentos. Creo que uno tiene que respetar la historia. Y por lo mismo creo que esto, gracias diputada, la diputada Musante también, aquí están todos mis diputados, decirles que yo estoy de acuerdo en que hagamos monumentos, en que respetemos la historia, pero no a costa de que mi comuna sea una comuna de sacrificio. Es lo que quería decirles. Muchas gracias, alcaldesa. Nosotros tenemos solo 10 minutos porque tenemos una acción re importante. Yo lo que le quisiera pedir a la comisión es que pudiéramos oficiar al Ministerio de Justicia para que informe respecto de los planteamientos que realiza la alcaldesa. Si estamos todos de acuerdo, por unanimidad. Sí. Por unanimidad. Muchas Toda la gracias. instancia de participación que han tenido con ellos respecto a este tema. Por cierto, sobre todo como se ha visto antes. ¿Les parece? Estupendo. Le agradecemos mucho, Muchas alcaldesa. Diputada. Muchas gracias, presidente. Bienvenida, alcaldesa. Le encuentro toda la razón. Yo soy de una comuna chica, Traillén, comuna rural, que obviamente es como el hijo menor de Malleco completo, y para qué decir de Cautín, y para qué decir de Santiago. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. Yo creo que no podemos seguir tomando decisiones a nivel central, en una oficina, que no tiene ni idea de lo que pasa en terreno,
respecto de las cosas en terreno de comunas pequeñas como la suya o de cualquier comuna en la práctica. Me parece increíble, presidente, y me gustaría que en este oficio se dejara también constancia de que si no fuera, porque la alcaldesa vino hoy para acá, si no fuera porque transversalmente los diputados están reclamando por este tema, esto habría pasado votado directamente. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que estar dependiendo de que o la prensa o las personas, los alcaldes o lo que sea, a través de las comisiones tengan que poner el grito en el cielo para que siquiera se dignen responder un oficio? O sea, a mí me parece francamente una vergüenza, presidente. Súper. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, alcaldesa, a la diputada Musante, al diputado Soto, al diputado Irarrázaval. Y yo me agradezco. Agradezcase, bésese. Oye, vamos a continuar la votación en particular del proyecto de ley originado un mensaje de su excelencia el presidente de la República que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado, boletín número 15.975-25, con urgencia calificada, discusión inmediata en segundo trámite constitucional, y para estos efectos nos acompaña, estaba por ahí nuestra subsecretaria, pero vuelvo al tiro. Señora Heidi Werner, y también la acompaña el director de la UAF, don Carlos Pavés, y el jefe de su división jurídica, como asimismo el subsecretario de seguridad que debe estar en camino. Ya viene, ¿no? Súper. Así que, ¿les parece que hacemos un receso por 2 minutos mientras llega la subsecretaria? Señor secretario, cuéntenos por favor, bienvenida subsecretaria de Hacienda, y le damos la palabra al señor secretario. Gracias, señor presidente. Por favor. Sí. La semana pasada se votaron los artículos nuevos, los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 nuevos, y el artículo 10. Sí, y el artículo 10, por lo tanto, corresponde, y así entiendo ha sido formulada la indicación que ingresó hoy día, que usted tiene en su carpeta, la indicación de 13 de octubre, que es la que va a ser base de la votación de hoy día. Comienza con un título segundo nuevo, que plantea un epígrafe nuevo, y correspondería entonces darle la palabra a la señora subsecretaria respecto tanto del epígrafe y aprovechar el impulso para el artículo quinto que ha pasado a ser 11. Muchas gracias, subsecretaria. Bienvenida. Tiene usted la palabra sobre lo que comentaba, y saludamos también al director de la UAF que nos acompaña. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que hicimos para hacer más fácil la votación de hoy fue incorporar en las indicaciones que fueron hoy día ingresadas lo que había quedado pendiente en relación a la creación en el Servicio Nacional de Aduana y en el Servicio de Impuesto Interno de las unidades de inteligencia. ¿Por qué tuvimos que reingresar esa indicación? Porque con lo que se votó la semana pasada en relación al objetivo del sistema y todo lo demás, había que hacer las normas compatibles con Servicio de Impuesto Interno y Aduana. Eso es una primera parte que es de alguna forma lo que había quedado pendiente la indicación anterior. Y la segunda parte de las indicaciones dice en relación con modificaciones a la ley 19.913 que crea la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Por eso, presidente, por su intermedio está aquí el director también de la UAF. En caso que hayan preguntas más específicas, él también las puede abordar. Y en relación a la UAF hay un conjunto de indicaciones que también de algunos diputados y diputadas que fueron de alguna forma incorporadas en la indicación del Ejecutivo, que es la que se presenta hoy día, en relación a la creación del objeto de la UAF, a propósito del cambio que hicimos también la semana pasada en el objetivo del sistema, lo que tiene que ver con las instrucciones para los órganos de la administración del Estado, adicionalmente información sobre las declaraciones de interés y patrimonio, requerimientos de información de la UAF, reglas para que la UAF comparte información con el sistema, entrega de información desde la UAF al Ministerio Público. Todo esto en consistencia con las indicaciones que se aprobaron en la sesión anterior en relación al objetivo del subsistema y su forma
de operación. Después hay otro conjunto de indicaciones que tienen que ver con sanciones, en particular porque la UAF ha hecho un análisis bien detallado y lo puede explicar después por su intermedio, presidente, el director de la UAF, en relación al monto de las sanciones, perdón, a las sanciones y al monto de las multas en comparación con los otros países para crímenes que son similares o el tipo de temas que se levantan, como por ejemplo cuando alguien no entrega un arroz, que aquí hay varias veces que se ha señalado, bueno, ¿qué pasa cuando alguien no emitió un arroz, pero a posteriori, producto de distintas diligencias, incluso el Ministerio Público dan cuenta que la primera falla fue que no se mandó el arroz? Para ese tipo de cosas que nosotros estamos aumentando las multas en concordancia con la evidencia internacional. Eso yo diría como resumen de lo que hoy día estamos poniendo en estas indicaciones, pero también las que habían quedado pendientes a propósito en el avance que llevamos en el comparado y en relación a la UAF. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los integrantes de la comisión, agradecer la invitación. Sí, básicamente en relación al último punto que planteaba la subsecretaria, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de algunas observaciones y brechas que se han establecido a partir de los procesos de evaluación a los que son sometidos los países, en particular en Chile en el año 2021. Hay una adecuación que está presente en estas indicaciones sobre los montos de las multas y también sobre la forma en que se determinan. Y ahí queríamos hacer hincapié en que, entre otros elementos, uno de los factores más importantes a determinar tiene relación con que dentro de los sujetos obligados, que son estos actores relevantes del sistema de prevención y combate, los que están obligados a enviar los reportes de operaciones sospechosas, hay una diversidad muy grande de actores, desde instituciones propiamente tal, personas jurídicas, pero también personas naturales, personas que desempeñan alguna actividad económica o profesional, y que por lo tanto, para poder atender a esa exigencia del estándar internacional de que las sanciones ante determinados incumplimientos sean proporcionales y disuasivas, hay que también reconocer las diferencias que existen entre las características de esos sujetos obligados. Las hay desde el punto de vista de quienes ejercen una labor, por ejemplo, con las instituciones financieras, quienes desempeñan una actividad económica como puede ser el corretaje de propiedades, pero también dentro de cada sector en función de esas mismas capacidades o de la forma que adquiere cada sujeto obligado. Por lo tanto, la propuesta y la indicación apunta a aquello, a poder balancear de la mejor manera posible la entidad de las sanciones que se deban adoptar para cumplir con el estándar internacional, pero también no ser un obstáculo para el desarrollo de las distintas actividades económicas que están reguladas por la ley desde el punto de vista de que son objeto de la obligación de enviar reporte de operaciones sospechosas. Señor secretario, Sí. ¿qué tendríamos que...? Gracias, señor presidente. En la primera página de la indicación de fecha 13 de octubre del 25, mediante el cual su excelencia el presidente de la República retira y hace presente indicaciones, nos propone un epígrafe nuevo, un título segundo nuevo, perdón, con un epígrafe que señala, comillas, título segundo, modificaciones a otras leyes, cierre comillas, punto. Corresponde poner en votación en primer término ese epígrafe. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Don Jorge Alessandri. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Muy amable. Don Andrés Joanet. Don Henry Leal. Don Andrés Celis. A favor. Gracias. Tengo un problema con el lápiz. No me escribe. Sí, gracias. Gracias. Señora Maite Orsini. Muy amable. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Muy amable. Don Hugo Rey, don Diego Chalper. Señor presidente. A favor, señor secretario, y aprovechamos de saludar al subsecretario de Seguridad. Gracias, señor presidente. El epígrafe del título segundo ha sido aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aquí quisiera, si usted me lo permite, señor presidente, consultar a la señora subsecretaria. Si nos dirigimos inmediatamente al artículo 5 en relación al objeto de la UAF, o nos vamos al 7, respecto al cual hay acuerdo, entiende esta secretaría, al 7 y al 21,
para despachar artículos 7 y artículos 21. Subsecretaria, ¿cómo está? Por favor, tiene la palabra y al menos una sugerencia sería avanzar en los que hay acuerdos Por lo mismo, sí, transversales. entendíamos que lo que tenía que ver con aduana, impuesto interno, que es la creación de las unidades de inteligencia, que es lo que usted menciona, que es el 7 y el 21 me parece, que sigamos Sí. en ese orden y después nos aboquemos a lo que es la UAF, porque para verlo Perfecto. como completo la UAF de una vez. Gracias, señora subsecretaria, sin perjuicio de que la indicación es la que nos guía el texto de hoy. Pueden consultar el comparado desde la página 64 en adelante para ubicar el artículo 7 en su texto original, en el texto propuesto por el Senado. Estoy buscando... No hay problema, no hay apuro. Acá está. En la página 5 de la indicación, si me permite, presidente, dice artículo 7 que ha pasado a ser 13. 7. Para reemplazar su numeral 1 por el siguiente. 1. Agrégase el siguiente artículo tercero sexis nuevo. Sí. Artículo tercero sexis. Sí. Créase al interior del servicio una unidad de inteligencia y análisis económico que integrará el sistema de inteligencia y análisis económico creado por la ley que crea el sistema de inteligencia y análisis económico y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que hayan relación con el crimen organizado. La unidad integrará el modelo de gestión y análisis de información que constituye el sistema, cuya finalidad es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica por asociaciones delictivas y criminales, conforme a lo dispuesto en los incisos final del artículo 292 y tercero del artículo 293, ambos del Código Penal. Para cumplimiento de sus fines, el director o directora establecerá las reglas necesarias para el requerimiento y entrega de información al interior del organismo. 8. Para reemplazar el párrafo segundo nuevo, que agrega el literal B de su numeral 2, la expresión, comillas, artículo primero de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica, cierre comillas, por abre comillas, título primero de la ley que crea el sistema de inteligencia y análisis económico. Esta indicación está formulada al artículo 7, que pasaría a ser 13 de aprobarse la modificación en el artículo 5. Subsecretaria, ¿tiene la palabra? Al menos estéticamente suena, o sea, se ve raro el análisis económico creado por la ley de sistema de inteligencia. Entonces, como que está Sí, medio... es que bueno, el sé si es nombre que necesario. tiene la ley presidente por su intermedio, pero lo que hacemos acá es modificar la norma que crea al interior del Servicio de Impuesto Interno una unidad de inteligencia y análisis económico que integra el sistema de inteligencia y análisis económico. Entonces, por eso se repiten los nombres, pero creo que igual es importante que en este caso queden los nombres porque va a ser la unidad al interior del Servicio de Impuesto Interno la que se va a vincular con todo el sistema. Y por consistencia con los cambios anteriores, se modifica el nombre, delitos de su competencia y se simplifican las reglas considerando que todo en general quedó regulado en los artículos que votamos la sesión anterior a propósito de la creación del sistema. Y con eso, de alguna forma, se recogen las indicaciones 52 y 53 de los diputados Charpen, Rey y Longton, porque también eso es importante a la hora de la votación, porque eso. Presidente. ¿Se ofrece la palabra? Sí, lo único que la necesidad de una cuestión de reacción, pero creado por la ley que crea el sistema de inteligencia, yo sacaría eso porque creo que es bastante poco estético. Si la subsecretaría lo corrige, nos envían la corrección y se entiende que la secretaría de la comisión lo hace en virtud del artículo 15 del reglamento. Sí, que está... Presidente, lo que corresponde entonces es votar el artículo 7 con la indicación de fecha 13 de octubre, que son las indicaciones 7 y 8 del documento presentado el día de hoy. ¿Cierto? Sí. Ya. Tengo una sola duda frente a esta indicación subsecretaria, es por qué no se incorpora el terrorismo. No, porque asociaciones delictivas, criminales, pero no terrorismo. Sí, presidente, por su intermedio, la UAF hoy día tiene como función, a propósito de su ley, que está en la UAF, pero está en la ley del impuesto interno. Principalmente tiene el financiamiento, en realidad el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ese es el foco hoy día de la UAF. Lo que hacemos al crear el sistema de inteligencia económica, que el foco se amplía
en realidad a perseguir las acciones de organizaciones delictivas, pero eso no le quita el rol a la UAF en lo que tiene que ver con lavado activo y financiamiento del terrorismo. Eso sigue estando, lo que pasa es que se le agrega esto otro. Entonces acá lo que estamos haciendo es normando la generación de la unidad al interior del Servicio de Impuesto Interno. Y como esa unidad es parte del sistema, y dentro del sistema se están todas las acciones delictivas, también se incorporaría de esa forma el amplio aspecto de lavado activo y financiamiento del terrorismo que tiene la UAF, que es la que dirige el sistema. Entonces, al ser parte del sistema, se entiende que es parte de lo que también se persigue. ¿Se ofrece la palabra? ¿Les parece repetir la votación anterior? Que entiendo fue por unanimidad. Tengo los mismos integrantes en este ¿Sí? momento. Sí. Lo reviso con la consulta y ahí seguimos, presidente, para hacer la práctica de la semana pasada. Solamente aclarar que estamos votando el artículo 7 con ambas indicaciones presentadas el día de hoy y se entenderían rechazadas las indicaciones 52 y 53 por estar subsumidas en el texto ya puesto en votación en este momento. Don Jorge Alessandri. A favor. Gracias. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Señora Lorena Fríes. A favor. Muy amable. Don Andrés Celis. A favor. Gracias. Señora May Torsini. A favor. Muchas gracias. Señora Alejandra Plasencia. A favor. Gracias. Don Cristian. A favor. Es la misma votación, presidente. Así podemos seguir adelante. Veamos. Ahora los invito en la misma página 5, Último párrafo. que reemplaza el último párrafo en la página 5, es una indicación sustitutiva, por lo tanto no hay que usar el comparado. Dice al artículo 21, que ha pasado a ser 27, para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 27. Sustituyese el artículo 12A del decreto con fuerza de ley número 329 del Ministerio de Hacienda de 1979, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, por el siguiente. Comillas, artículo 12A. Créase al interior del servicio una unidad de inteligencia y análisis económico que integrará el sistema de inteligencia y análisis económico. Aquí habría que hacer la misma corrección que en el artículo anterior, creado por la ley que crea el sistema de inteligencia y análisis económico. Exactamente igual al anterior. Sí. Para no evitemos leerla. ¿Les parece que no es necesario leerla porque es exactamente igual espejo? ¿Les parece con la misma votación? Sí. Sí, de acuerdo. Y con la corrección correspondiente. Sí. Que la vamos a recibir. Sí. Solamente por una cuestión de transparencia. Yo tengo un hermano que es agente de aduana. No sé si tendré que inhabilitarme. Es agente de Es una aduana. norma de aplicación general, diría yo, ¿eh? No. Pero está en todo su derecho. Hacerlo, pero no creo yo. ¿No? Yo no creo que no, usted no. Ah, ok. No, Sí. entonces yo voto a favor. Voto a favor. Sí. Voto a favor. Sí, sí. Así es. Bien, Don perfecto. Jorge apunta Voto a bien favor. en el sentido que es más bien una carga y no un derecho o un beneficio. Así que A favor. gracias. Es más pega, ¿no? Por la misma plata. Señor presidente, la sustitutiva del artículo 21 ha sido aprobada por 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ahora entiendo yo que podríamos irnos al 5 o prefiere, no es preferencia, suena feo. O Sigamos en esta misma lógica de donde probar. hay acuerdo, Donde hay acuerdo. que es el 26, Busquemos- donde no se han levantado objeciones. Sí. Construyamos puentes, señor secretario. En eso está este secretario, Está bien. presidente. Está en la página 6 del comparado, de la indicación, para modificar el artículo 2 bis que agrega su numeral 2 de la siguiente forma. Si Hugo me buscas en el comparado del artículo 26, yo te lo agradecería. Que ha pasado a ser 32, para modificar el artículo 2 bis que agrega su numeral 2 de la siguiente forma. Sustituirse la expresión otro organismo por comillas la Comisión para el Mercado Financiero. B. Elimínase la expresión comillas de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado, comillas, punto. Eso es todo. ¿En qué parte del comparado está? Le vamos a decir de inmediato. Estás en el artículo 10, recién. Sí, por favor, subsecretaria, tiene la palabra.
Presidente, por su intermedio. El texto que venía aprobado del Senado, que es el que están buscando en el comparado, esto estamos circunscritos en la TGR, Tesorería General de la República. Y lo que decía era agregar un artículo nuevo, artículo 2 bis, donde decía que la Tesorería General de la República podrá solicitar a los organismos la información que requiera para el ejercicio de sus funciones de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica. Entonces, en otras palabras, lo que permitía era a la TGR pedirle información a las instituciones que eran parte en ese momento su sistema, hoy día sistema, es decir, Impuesto Interno, la UAF y aduana. Y en realidad era más amplio que eso, porque el artículo 3 lo que señalaba en sus orígenes era que todas las instituciones que eran parte del sistema también le podían pedir información a otras instituciones. Entonces era bastante amplio. Como cambiamos todos los artículos que tienen que ver con el objeto del sistema, con la forma de entrega de información, etcétera, en la sesión anterior, se requiere cambiar esto porque en realidad ese artículo 3 al que hace referencia ya no existe, como primera cosa. Entonces, lo que se optó fue más bien circunscribir la indicación a que la tesorería pueda pedir información a la Comisión para el Mercado Financiero para el ejercicio de sus funciones, incluyendo información requerida de los titulares de cuenta y tarjetas bancarias que requieren el marco del sistema de prevención de ilícitos. Esto porque en este proyecto de ley a la tesorería lo que se le permite es dejar pagos cuando hay alertas de que un cierto pago a un contribuyente, por ejemplo, es parte de una investigación, deje de hacerlo. Entonces, para poder dejar de hacerlo, tiene que saber cuál es la cuenta asociada. Y esa es la información que está pidiendo la CMF, que es bastante más específica y no una, como estaba antes, que le permitía pedir información a muchas otras instituciones en el marco del subsistema. Entonces, en otras palabras, lo acota a algo muy específico que se requiere para poder cumplir mejor la función, que es una solicitud de la CMF. Ahora, esto no es secreto bancario, está lejos de ser eso. Es que si hay un contribuyente que tengo que detener un pago porque hay una alerta en el sistema, la tesorería puede saber de alguna forma cuál es la cuenta de ese contribuyente, porque hay muchas cuentas corrientes y solo el número. No es nada respecto de información de secreto en relación a la cuenta corriente. Lo digo para que quede bien claro, porque es bien circunscrito respecto de un tipo de información para hacer más ágil el intercambio cuando sea necesario. Gracias, subsecretaria. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. ¿Esto está pensado, subsecretaria, para detener un pago hacia el contribuyente o hacia el Estado? Cuando dice detener un pago. Presidente, por su intermedio, hacia el contribuyente. Porque pregunta, no solo puede ser contribuyente, también hay, ojo, que la tesorería también tiene otro titular tipo de cuenta corriente, claro, digamos. tiene otro Sí. tipo, no solo temas tributarios, ¿ya? Lo digo en serio. ¿Y por qué es eso? Porque dentro de las funciones que la pusimos en el sistema es que, por ejemplo, a ver, no sé, quizás a lo mejor el Consuelo puede dar ejemplos más específicos para no meter las patas con algo, pero son cosas que ocurren, y lo que nosotros dijimos que aquí, si el sistema alerta que hay una persona que justo le están devolviendo unos recursos, pero resulta que está entre medio de una eventual querella o algo, ese pago se pueda detener a tiempo. Y eso es un poco lo que se busca acá, simplemente pidiendo la información de cuál es la cuenta corriente. Pero quizás sea bueno poder explicar la norma que está previo a esto, que tiene que ver con facultades a la TGR. La asesora Fernández tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, efectivamente, en el comparado largo, en la página anterior, 178, se crea esta facultad, se genera un numeral nuevo en el artículo que refiere a las funciones del servicio de tesorería, que refiere a suspender cualquier pago de egreso que le haya sido solicitado o ordenado cuando existan indicios suficientes de que hubo uso fraudulento de cheques, malversación de caudales públicos, hubo uso de fondos públicos que no se ajustara al fin para el cual se destinaron, sin perjuicio de lo que corresponda de acuerdo a la ley 19.913. Ahora, la parte final quizás de esa norma es algo especialmente relevante porque esto se discutió latamente en el Senado y ahí se consensuaron ciertas indicaciones que entiendo es lo que hicieron que en esta instancia no se realizaron mayores observaciones a esta norma ni indicaciones. Y es que se limitó temporalmente el ejercicio de esta atribución. Señala que la suspensión no puede ser superior a 15 días hábiles prorrogables por igual periodo en casos justificados. Y segundo, se explicitó
que transcurrido el plazo deberá ordenar el pago o egreso correspondiente, en el fondo para explicitar que es una medida meramente temporal. Efectivamente esto tiene que ver, por ejemplo, y ahí queda más claro en la hipótesis que en el fondo es un uso fraudulento de cheque o malversación de caudales públicos. La idea es proteger un poco los recursos fiscales y que no se ordenen, no se autoricen pagos necesariamente cuando hay investigaciones en curso asociadas precisamente a ilícitos relacionados con la función pública. Por ejemplo. Claro, perdón, ¿puedo hacerla? O sea, en el fondo con esta herramienta podríamos detener el pago de la señora Vera, por ejemplo. O sea, esto, si aparece alguien que no era detenido desaparecido, o sea, no, ¿aplicaría o no? Al fondo... No sé quién la paga. Cualquier pago que el Estado no deba. Claro, pero en el fondo esto tiene repercusiones en eso, por ejemplo, en ese pago donde si en un detenido desaparecido y aparece, se deja de pagar con esta herramienta, o es otra. A ver si tenemos que revisar en alguna otra parte, pues. Subsecretaria, tiene... Sí, a ver, aquí lo que está pensado principalmente no es para beneficios sociales. Estoy pensando en cualquier tipo, eventualmente, no sé, alguien que tuvo un cierto... Si Mauro Ojeda tiene devolución de impuestos, el diputado republicano que defraudó al fisco, tuviera una devolución de impuestos, ahí se podría incautar esos dineros. Sí, Catalina Pérez y tantos. Tengo un listado bien grande de gobierno. Sí, pero principalmente lo digo porque en otros momentos han habido casos, voy a dar un caso en particular que de hecho es conocido porque hubo una auditoría de la Contraloría General de la República para, por ejemplo, en la época de la pandemia, que se pagó un bono clase media con ciertos requisitos, ¿ya? Y esos requisitos, por ejemplo, era no ser funcionario público, una auditoría de la Contraloría y que ordenó reponer esos recursos a esas personas. Pero eso pasó en su momento, una auditoría, pero la TGR para esos casos, porque es cuando hubo un beneficio fiscal, o sea, un subsidio de alguna forma por una cosa acotada, la forma de proceder es que no los siguientes pagos no se puedan hacer, sino la forma de proceder es que a esas personas en realidad hay que llevarla al Consejo de Defensa del Estado, etcétera, para que reintegren los recursos. Lo digo porque para dar distintos ejemplos, aquí hay un ejemplo bien concreto, que hubo una auditoría, se detectó exactamente quiénes eran las personas que no debieron haber recibido el bono clase media, pero la TGR no puede en el siguiente, por ejemplo, pago de un cierto beneficio, retenerlo, porque imagínese si ese beneficio en particular va a, no sé, el bono logro escolar de los niños. Es como que estamos mezclando el objeto, que era apoyar a un niño, con algo que hizo, lamentablemente, eventualmente un padre. Estoy dando un ejemplo que podría no ser el caso, pero sí ocurrir, y vamos a vulnerar el derecho del niño a recibir ese bono en vez de cuando en realidad el padre es el que cometió el error. Entonces, por lo que corresponde ahí es que eso se vaya al Consejo de Defensa del Estado. Pero acá estamos hablando de actuar con la herramienta ex ante, porque los casos que ustedes están levantando son más bien ex post y estarán los controles que correspondan. En este sistema lo que buscamos es actuar rápido y de manera ex ante, y que no tengamos que después ir con todo el aparataje de control al Consejo de Defensa del Estado para ir a buscar esos recursos, sino poder cautelarlo ex ante y tener estos 15 días para investigar, porque por eso mismo, como señala por su intermedio Consuelo, en la comisión, creo que fue de Hacienda al Senado, ahí se puso esta indicación para que efectivamente obligue en un plazo acotado a poder investigar y después procederá la tesorería en lo que corresponda. Gracias, subsecretaria. Diputado Alessandri. Subsecretaria, sí, la semana pasada un caso bastante noticioso en la región metropolitana, y quería entender si este nuevo sistema de inteligencia, esta legislación, va a ayudar en algo a detectar este tipo de casos. No sé si lo vieron, pero un señor, un adulto mayor, que paga contribuciones por una casa que había vendido hace 30 años, sigue pagando bajo ese rol, pero lo inaudito es que el verdadero propietario también pagaba. Entonces el fisco recibía 2 veces el pago de contribuciones en un mismo rol. ¿Hay alguna herramienta que le estemos dando a impuestos internos
o quizás que la UAF asesore al Estado. Yo sé que no es el objetivo de la UAF, pero ¿cómo en 30 años el Estado no se da cuenta que está recibiendo un pago duplicado del verdadero dueño y del anterior dueño que tenía todavía la deuda? Y el Estado muy rápido al revés, cuando uno no paga 4 cuotas de contribuciones, inmediatamente se da cuenta, te tira remate la propiedad, está muy bien calzado los ingresos, pero cuando este ingreso llegaba doble, nadie en 30 años se dio cuenta. Y en 30 años pasaron muchos directores de impuestos internos, el sistema se modernizó, pasamos a pagar contribuciones por internet, en fin, le estamos dando en este sistema de inteligencia económica alguna herramienta a nuestras instituciones, tesorería, impuestos internos, para darse cuenta mejor, calzar mejor las cuentas y poder también en beneficio del contribuyente. Y este señor además le escribió a impuestos internos, no sé si vieron el reportaje, y le dijeron que no podían pagarle de vuelta. La parte más antigua por prescripción y la otra porque no existía la forma legal de hacerlo. Me imagino que irá a tribunales. Pero a mí me gustaría que con este sistema de inteligencia económica fuéramos un Estado muy eficiente y efectivo para pillar los delitos, pero también un Estado muy eficiente y efectivo cuando un adulto mayor paga por equivocación 2 veces por 30 años, que al primer mes nos demos cuenta, no a los 30 años. Eso. Presidente, por su intermedio, no es este el sistema, porque este es el sistema de inteligencia económica contra el crimen organizado. Y el ejemplo que usted da está lejos, entendería yo, de ser crimen organizado. Pero sí lo incorporamos como parte de cumplimiento tributario a propósito de las mejores herramientas que le dimos a Impuesto Interno y a TGR, y en particular recursos para mejores sistemas informáticos. Hoy día, de hecho, si uno mismo le ha pasado, o que uno quiere pagar una contribución y esa contribución está asociada a un PAC o un PAT, que son automático cuenta corriente o de tarjetas de crédito, el mismo sistema de impuesto interno te dice tenga cuidado porque su contribución tiene, no sé si ya está pagado, porque a veces las fechas exactas pueden no ser las mismas, entonces te advierte que esa contribución está asociada a un pago automático de cuenta corriente. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Porque efectivamente había un pago automático de cuenta corriente que siguió ocurriendo, pero no es menos tiempo, pero no quiero entrar al caso porque creo que ese no es lo que merita esta sesión, pero sí decir que no estaría en este sistema, porque estaríamos criminalizando cosas que no son tan lejos de ser una investigación hacia un delito, pero sí es algo que se incorporó en cumplimiento tributario y sobre todo en los cruces de información, porque hoy día ocurre que yo puedo pagar las contribuciones en la página web del impuesto interno o puedo pagarla en la página web de tesorería. Si un mes hago en uno o hago en otro, o decido meterme en los dos, lo importante es que independiente cuál de los dos sistemas me dé la alerta que estoy pagando en el otro, suponiendo que eso es el caso. Y eso de alguna forma ha sido levantado y hoy día ya está operativo. Pero eso. Bien, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? En votación, señor secretario, porque entiendo que está el diputado Hugo Rey. Salvo que repitamos y sí, que agregamos Quiero solamente agregar que se va a poner en votación el artículo 26 en su texto original propuesto por el Senado del numeral 1 y con las modificaciones introducidas al numeral 2 por la indicación recientemente leída. Don Hugo Rey me ha señalado que vota a favor, por lo tanto son 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna... Diputado Joanet que se está incorporando. Don Andrés de Chile. A favor también. Deme un segundo. Unanimidad. Estoy buscando. Entonces serían 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Corresponde pasar al artículo 5º y después al primero transitorio. Ya, perfecto. Yo miro para el lado y ustedes me hacen el guiño. Y por lo tanto la indicación 113 que se va rechazada por estar subsumida en el texto ya aprobado. Vamos a la página 22 del comparado y a la página 1 de la indicación presentada el día de hoy. El artículo 5º va desde las páginas 22 a 54. Tiene
21 indicaciones, tiene 22 indicaciones. La pregunta que quisiera hacer yo al Ejecutivo es si las indicaciones de 13 de octubre dan cuenta de la totalidad de las 22 indicaciones. Sí. Lo que sucede es que el artículo 5º, que va desde la página 22 a la 54 del comparado, ha sido objeto durante este debate, en este trámite, de 22 indicaciones. La indicación presentada el día de hoy, que está entre las páginas 1 o las indicaciones 3 y 4, ¿se hacen cargo de las 22 indicaciones o tengo yo que ir votando las 22 indicaciones de origen parlamentario, tanto origen en el Ejecutivo como origen parlamentario? Hay algunas que se acogen y otras se mantienen en el Ejecutivo. Entonces, vamos una por una, entonces. Vamos una por una. Ya. Yo le indico porque nosotros estamos Gracias. Al artículo 5º, indicación 2, para sustituir en su numeral 1, que reemplace el inciso primero del artículo 1 de la ley 19.913, la expresión, comillas, en el artículo 293 del Código Penal, que sanciona a las asociaciones criminales, cierre comillas, por, abre comillas, en los artículos 292 y 293 del Código Penal, que sancionan las asociaciones delictivas y criminales. Esto lo vimos en relación al artículo recién pasado. Claro. Eso no es incompatible con la indicación de los diputados Chalper, Rey y Lonton para intercalar en el número 1, luego los artículos 27 y 28 de esta ley, la expresión en el artículo 16 de la ley 20.000. Por lo tanto, habría que votar ambas indicaciones y ambas pueden sobrevivir perfectamente bien juntas. Presidente... ¿Ah? ¿Cuál es el artículo 16 de la ley 20.000? Lo ubico de inmediato en mi teléfono, porque... Entonces lo que la Secretaría va a poner en votación es el artículo 5º, el epígrafe no lo voy a dar por aprobado, pero voy a entender que si se votan los numerales y se aprueban, el epígrafe del artículo 5º se va a dar por aprobado. Voy a poner solamente en votación el numeral 1 con la indicación del Ejecutivo que acabo de leer. Y luego voy a poner en votación la indicación de los señores diputados Chalper, Rey y Lonton. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces voy a anotar lo que acabo de decir. El artículo 5º que ha pasado a ser 13, si no me equivoco, ¿no? ¿Les parece lo votemos como paquete? Es que tengo que ir, ¿sabe cuál es el problema, presidente? Yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, tenemos que ir indicación por indicación de las 22 indicaciones que hay, porque hay algunas que no están subsumidas, como esta que es la 23. No, claro, pero vamos a votar la indicación del Ejecutivo y dentro de eso hay una indicación... Sí, hay indicaciones que no son incompatibles. Ya, lo mismo. Perdón, sí. Okay. La Secretaría no quiere callar era el ánimo de avanzar más rápido si es que había unanimidad. Pero bueno. Presidente, por su intermedio. Vamos a votar primero, votemos el texto del Ejecutivo, que entiendo hay unanimidad. El numeral 1 con el texto del Ejecutivo, con la indicación del Ejecutivo, y después ponemos en votación la indicación de... Sí, hay unanimidad, señor secretario. Entonces 900. Sí. Y ahora la indicación de los diputados Chalper, Ley y Lonton para intercalar en el numeral 1, luego de los artículos 27 y 28 esta ley, cierre de comillas, la expresión en el artículo 16 de la ley 20.000. Don Jorge Alessandri. A favor. Perdón. Sí. Es que todavía no estamos en votación, así que no, se adelantó el... Sí, por favor, subsecretaria, tiene la palabra. Sí. ¿De quién? Sí. Sí, no. La tenía contemplada. Estaba contemplada. Sabía su intención. Estábamos todos conscientes que estaba aquí. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que cuando se trabajó en lo que es el objetivo del sistema, y donde dijimos que estamos ampliando, en el caso de la UAF, ¿no es cierto?, que es lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado. Y discutimos harto de por qué no se podía poner crimen organizado, ni de que íbamos a tener un listado de distintos tipos de delitos, y al final del día llegamos a un acuerdo de que era mejor
poner lo que pusimos, lo que ustedes acaban de aprobar acá, que es la consistencia de lo que se aprobó en el sistema, en la UAF, que es agregar a lo que ya hace la UAF, que es lavado activo y financiamiento del terrorismo, los artículos 292 y 293 del Código Penal en lo que sanciona las asociaciones delictivas y criminales. Ese fue el acuerdo que se hizo de alguna forma a lo largo de toda la discusión. Por tanto, si entramos a poner algo explícito respecto de la ley que aquí se menciona, que en relación a la droga, puede inducir a confusión, pues si se explicita este tipo de asociación, que es a propósito de la ley de droga, podría inferirse de que no queden cubiertas otras formas de asociaciones especiales. Y por eso es que al final del día, después de mucho debate, quedaron mencionados estos dos artículos del Código Penal y no entrar, porque si no vamos a tener que volver a la origen, que era poner cada una de las leyes especiales en un largo listado, que es lo que de alguna forma se acordó no hacer. Eso nos preocupa con esta indicación y nos gusta, y por eso pedí la palabra para poder explicarlo. Y eso en el fondo, porque después cuando esto se aplique, alguien va a decir, bueno, como solo dice esta ley especial, las otras no entran. Y esto ustedes saben que puede ocurrir por su intermedio, presidente. Y por lo tanto, también parece no necesario, porque en realidad el quehacer de la UAF, porque aquí estamos indicando a la UAF, no supone la calificación de un delito específico. Lo que hace la UAF es más bien hacer un análisis, ¿no es cierto?, de eventual, a propósito de datos económicos, de eventuales delitos relacionados, insisto, con lavado activo, financiamiento del terrorismo y ahora la asociación delictual. Por lo mismo nos parece incluso complejo, porque entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué no está la ley de tráfico migrante o trata de personas? Y así podría complejizar y obligarnos de nuevo a tener un listado amplio de todas las cosas. Eso es lo que nos pasa con esta indicación, presidente, por su intermedio, por supuesto, en el entendido que además la asociación delictual para efecto de la droga ya está incorporado, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces nos parece que no amplía el espectro del sistema, pero sí puede hacerlo más complejo, porque como no se después detallan todo en específico, podría llevarse una mala interpretación. Eso es, presidente. Bien, ¿se ofrece la palabra? En votación. Gracias, señor presidente. Don Jorge Alessandri. A favor. ¿A favor de la indicación? Sí. Ya. Don Jaime Araya. A favor. Doña Lorena Fríes. En contra. Gracias. Don Andrés Joanet. A favor. Don Andrés Celis. A favor, porque entiendo que la figura de la asociación ilícita es distinta a la ley 20.000 y además tiene elementos diversos. Gracias, don Andrés. Señora May Torsini. Gracias. Señora Alejandra Plasencia. En contra. Gracias. Don Hugo Rey. A favor. Gracias. Presidente. Gracias. 6 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Aprobado. Aprobada la indicación. Corresponde leer la indicación del Ejecutivo en la página 2 de la indicación del día de hoy, para modificar su numeral 2 de la siguiente forma. Reemplázase su literal C por el siguiente. C. Incorpórase en el literal F el siguiente párrafo final. Comillas. Respecto a las instrucciones de aplicación general que sean aplicables a los organismos de la Administración del Estado señalado en el artículo 3, inciso 6, la unidad podrá dictar instrucciones sobre la información mínima que deben proporcionar para efecto de cumplir con la obligación de reporte. Cierre comillas. Terminada la lectura. La 24 está retirada, ¿cierto? Del Ejecutivo. Retirada. Por lo tanto, está retirada la indicación que aparece en la columna, en la tercera columna del lado derecho, hasta la página 27. Entonces, hay una indicación de don Jaime Araya que habría que votar primero que la indicación del Ejecutivo, que es la indicación 25, que está en la página 28.
Ah, ya. Sí. Sí, solo para decir que la indicación 26 de los diputados Castro y Longton está incorporada en los cambios que hicimos a propósito de la indicación 1310, o sea, de la de hoy día, que no sé el número, pero es a propósito de incorporar las personas jurídicas y eso, que de alguna forma está. Ya, o sea, las indicaciones 25 a 26 quedarían pendientes 24 y 25, porque la 26 está incorporada acá. en el literal C. Perfecto. Luego, entonces, voy a seguir leyendo las indicaciones del Ejecutivo porque dan cuenta de otros literales del mismo numeral 2. Sustituyese B. Sustitúyese en el ordinal I de su literal D la frase comilla y de los funcionarios de las unidades de inteligencia que integran el subsistema de inteligencia económica, cierre comilla, por abre comilla, y de los funcionarios que integran el sistema de inteligencia y análisis económico. C. Reemplázase el ordinal II de su literal E por el siguiente. Reemplázase la oración, comillas, en el caso que algún antecedente se encuentre amparado por el secreto reserva, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del literal B de este artículo, cierre comillas, por la siguiente, abre comillas, para estos efectos las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole sobre secreto reserva de determinadas operaciones o actividades no impedirán el cumplimiento de la obligación de contestar la solicitud de información requerida por la unidad, con la excepción establecida en los párrafos segundo y siguiente de la letra B de este artículo, cierre de comillas. D. Reemplázase en su literal F por el siguiente. F. Agrégase el siguiente literal L, 1 o L, nuevo. L. Compartir con los demás integrantes del sistema de inteligencia y análisis económico las declaraciones de porte y transporte de efectivo, los reportes de operaciones en efectivo y otros antecedentes recabados o elaborados por la unidad de análisis financiero que les sean requeridos de conformidad al título 1 de la presente ley que crea el sistema de inteligencia y análisis económico y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que llegan en relación con el crimen organizado, excluyendo los reportes que la unidad reciba de conformidad al artículo 3. La información obtenida en el ejercicio de la atribución establecida en el párrafo segundo y siguiente al literal B, los informes remitidos al Ministerio Público en virtud del inciso final, ambos el presente artículo, y de las comunicaciones a que dé lugar lo establecido en el inciso final del artículo 13. E. Agrégase un literal G del siguiente tenor. G. Sustituyese en su inciso final la expresión artículo 27 de esta ley o el artículo 8 de la ley 18.314 por inciso primero del artículo 1 de la presente ley. 4. Sustituyese su numeral 5 por el siguiente. Perdón. Sí, hasta ahí. Hasta la 3. Hasta el D. Subsecretaria tiene la palabra. Pero el B se ve autoexplicativo, pero el C. Presidente, por su intermedio, Sí, ¿le por puedo favor. dar la palabra a Consuelo? Por supuesto. Porque me enredé un poco. Señorita Consuelo Fernández. Gracias. Cartes. Sí, efectivamente la subsecretaria por su intermedio presidente había explicado la primera, la del literal A, que recogía una indicación parlamentaria para precisar la referencia de los órganos de la administración del Estado. La B autoexplicativa, efectivamente, Sí. es por el cambio en el nombre del sistema. Respecto de la letra C, aquí la letra C incluye o en el fondo reemplaza algo que ya estaba considera una parte que ya estaba en el proyecto de ley original y agrega ciertas cuestiones. Entonces, en primer lugar, acá se reemplaza la oración en el caso de algún antecedente se encuentre amparado por el secreto de reserva, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del literal B de este artículo. Recordar que en las normas que ya aprobamos del sistema, la sesión pasada, se estableció una nueva forma para que los órganos que integran el sistema accedan a información secreta o reservada, que es la que se rige por el artículo 6 actual del proyecto de ley, que establece que la UAF, Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, puede solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado información incluso secreta o reservada, y estos están obligados a entregársela. Esa habilitación es nueva, pero no incluye en ningún caso la información protegida por el secreto bancario, que es lo que hemos definido siempre, porque ahí se requiere una habilitación expresa para referir a información protegida por el secreto bancario. Entonces acá primero eliminamos la parte que refiere a información secreta o reservada, porque eso entendemos está ahora regido por el artículo 6 del proyecto de ley.
Entonces eso se reemplaza por la parte para estos efectos las disposiciones legales y reglamentarias de cualquier índole sobre secreto o reserva no impedirán el cumplimiento de la obligación de contestar la solicitud. Pero luego agregamos, con la excepción establecida en los párrafos segundo y siguientes de la letra B de este artículo. Eso es nuevo y surge de la conversación con asesores para explicitar que en el fondo esta habilitación para solicitar información secreta no incluye la información secreta protegida por el secreto bancario. Y ahí se rige por lo establecido en la letra B, en el párrafo segundo y siguiente de la letra B de este artículo. Eso es un poco el cambio esencial que se hizo y se reemplazó, digamos, todo ese literal para mayor claridad, simplemente. Gracias. Voy, presidente. Muchas gracias, presidente. En la letra D, nuevamente ahí se retiró íntegramente algo que ya tenía el proyecto porque habían varios ajustes formales, digamos, en este literal L. Primero, el literal R refería al subsistema, eso se reemplaza por sistema. Pero además, el literal L explicitaba como reglas especiales respecto del intercambio de la información que tiene la UAF a otros integrantes del sistema. Entonces dice, la UAF puede compartir la información respecto de declaraciones de porte, reportes de operaciones en efectivo y otros antecedentes, y luego establece las excepciones a este traspaso de información. Y esto es lo que se perfeccionó en el trabajo con asesores. Entonces dice, excluyendo los reportes que la unidad reciba de conformidad al artículo 3º, o sea, los reportes de operación sospechosa, el reporte mismo no puede ser entregado a los otros integrantes del sistema. Excluyendo también la información obtenida en el ejercicio de la atribución establecida en el párrafo segundo y siguientes del literal B. Nuevamente nos referimos a la información que se obtiene por el procedimiento de levantamiento del secreto bancario. Entonces eso lo excluimos expresamente de la entrega o del ser compartido a los otros integrantes del sistema. Los informes remitidos al Ministerio Público en virtud del inciso final de presente artículo y las comunicaciones que el lugar lo estableció en el inciso final del artículo 3º. Estas dos excepciones refieren a las comunicaciones de la UAF con el Ministerio Público. O sea, nosotros no esperamos que la UAF comparta al subsistema el informe mismo que entregó al Ministerio Público sin perjuicio de que sus antecedentes puedan ser compartidos con el sistema, pero nos parece que no corresponde que comunicaciones entre la UAF y el Ministerio Público sean compartidas como tales al resto de los integrantes. Entonces, esos tres tipos de exclusiones se aclaran con esta indicación, además de otras referencias formales a los artículos que referían al sistema. Y finalmente, respecto de la letra E, esto, ahí se modifica, esto es nuevo, se modifica el inciso final del artículo segundo. El inciso final del artículo segundo hoy regula los flujos de información de la UAF al Ministerio Público y señala que la UAF entregará al Ministerio Público, dice, la información, cuando tuviera indicios que se hayan cometido algunos de los delitos a que se refiere el artículo 27 de esta ley o el artículo 8º de la ley antiterrorista. Esa referencia exactamente a la ley 18.314 está desactualizada y recordarán que en el artículo 1 de la ley de la UAF incorporamos asociaciones delictivas o criminales y también la referencia al lavado de activos la precisamos en el sentido de hablar del artículo 27 y 28. Entonces habían varios ajustes que hacer acá y para subsumir todos esos ajustes reemplazamos la expresión artículo 27 de esta ley o el artículo 8º de la ley 18.314, o sea, financiamiento, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por los delitos del inciso primero del artículo 1 de la presente ley. Entonces ahí incluye todos los delitos de competencia de la UAF y se ajusta al fondo la referencia a la ley antiterrorista también. Eso es las modificaciones. Bien, muy clara la exposición, sí. Señor secretario. Tenemos dos posibilidades, más bien tres, que es votar en este momento los numerales 2, 3 y 4 con las indicaciones A, B, C, D y E del Ejecutivo, dando por cumplidas las indicaciones 28, 29 y 30, que son votaciones separadas. Sin embargo, tenemos dos indicaciones en la página 34, entendiendo que la 32 se pierde, si es que es aprobada la del gobierno, porque plantea un literal F que ya no existiría. 33 y 34 que son de don Jaime Araya, que plantean introducir un 2 bis nuevo. Entonces la dejaremos pendiente por secreto bancario. Ya. Sí. Son alternativas ambas, ¿eh? En contra también. En contra sí, igual. No, está bien. Es que me trae recuerdo esta indicación. Sí. Entonces, ¿les parece si votamos de esa manera o no? Si alguien alega... hay una indicación de la señora Giovanna Humada.
La 35. ¿No? Ah, perfecto. Gracias. Así es. Entonces, se va a votar el artículo 5, numerales 2, 3 y 4, con las indicaciones A, B, C, D y E a las que hemos hecho lectura y que ha explicado tanto la señora Consuelo. Sí. Presidente, también se mantiene, como mencionábamos antes, no se retiraron todas las indicaciones anteriores del Ejecutivo. También está la indicación 27, que es un ajuste formal, que en el fondo refiere a las personas respecto a las cuales se extiende la obligación de declaración de patrimonio e intereses, si no me equivoco. Sí. Y se precisa, habla de los parientes del artículo 4, etcétera, se precisa el inciso que regula a aquellos parientes, simplemente. Se agregaría en la votación en la indicación 27. Exacto, muchas gracias. Para efectos futuros, ¿será recomendable, señor secretario, que el Ejecutivo, frente a un artículo que está modificando sustancialmente, traiga todo el paquete en la propuesta nueva y así lo vamos por que se saque todo el resto que está porque lo contrario tiene que estar revisando y haciendo el cruce permanentemente? Reconozco que el Ejecutivo ha hecho ese intento, pero no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Pero tiene grandes... Yo soy el abogado del Ejecutivo, no. Pero normalmente estamos ahí... Usted trabaja en la mano con el Ejecutivo. No. Yo estoy aquí por accidente nomás. Sí, es que nada de lo que he dicho tiene que salir por el micrófono. Disculpen que hable tanto. Don Jorge Alessandri. Gracias. ¿Les parece con el voto favorable de todos? De todos los presentes, de todos. De todos. 9, sí, de 0, todos, 0. Con eso. No, de todos. Aprobado. Nadie queda excluido con el todos. Incluido el 27, señora subsecretaria Consuelo, señor subsecretario, señor director. No, que ahí quedaríamos los hombres. Entonces, ilústrenme. ¿Nos vamos al numeral 5 o...? No, pues porque todo... Dame un segundo. Ahora vienen indicaciones parlamentarias, la diputada... Ah, sí. Sí. Señor presidente, corresponde votar en el numeral 3 hay una indicación que es de la señora Giovanna Humada, que es el numeral 3, que ya fue votado y aprobado. Para agregar, es la indicación 35 en la página 39. ¿Cómo está, don Henry? Dice, el numeral tercero, artículo 5, agrégase a la siguiente nueva letra A, pasando las actuales letras a ser B, C y D respectivamente. A. Intercálase en el inciso primero, el inciso del artículo tercero, entre las palabras comillas pago, cierre comillas, e comillas idénticas, cierre comillas, la frase empresa de transferencia de dinero. Secretaria, tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Nos parece que esta indicación no es necesaria porque incorpora como sujetos obligados a informar a empresas de transferencia de dineros, pero ellas ya son sujetos obligados de acuerdo al artículo tercero actual, que incluye las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero. Entonces, de alguna forma no es necesario. La ponemos en votación. Si le parece con la misma votación en el sentido que ustedes quieran. ¿Pregunto? Ya. Sí, perfecto. Tiene toda la razón, don Henry. Don Jorge Alessandri. ¿Lo rechazamos por unanimidad? No. Me pidieron, porque está don Henry Leal acá, a mi derecha. Sí. ¿Esto incluye, su secretaria, al Western Union? Eso es. Ya. ¿Sí? Por favor, tiene la palabra, Víctor. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente son empresas del tipo de Western Union o otras empresas internacionales y locales que ya hace bastantes años, desde los inicios de la dictación de la ley 19.913, son sujetos obligados, están registrados y están operando también dentro del sistema. Sí. En la próxima sesión nos podrían dar un pequeño comentario sobre cómo se está rindiendo esto efectivamente, porque tenemos... ¿Cuánta plata es la que se mueve? O sea, no lo quiero apretar ahora porque puede no manejar la información, pero ¿cuánta plata se está moviendo? Claro, o detalles. ¿Ah? Apretar solo un poco.
Solicitar, comprender. Bueno, la hipersensibilidad está de moda, pero sea como sea, nos puede indicar que en el fondo cómo se está, cuánto dinero se está moviendo, cuánta gente es la que está utilizando estos canales, por el fondo por el tema de la remesa, para poder tener una dimensión como comisión sobre este tema, y si es que hay algún aspecto legislativo a mejorar para optimizar el control. Víctor. Presidente, sí, por supuesto nos comprometemos a entregar información estadística. Solamente hacer una aclaración desde ya, que como se ha venido exponiendo en varias de las sesiones de la tramitación de este proyecto de ley, dentro de los sujetos obligados que están contemplados en la ley hay actividades económicas que están sujetos a ciertas autorizaciones y licenciamiento, por ejemplo, como en el caso de los bancos, como en el caso de las compañías de seguros administradoras de fondos, y buena parte de lo que hoy día se consideran sujetos obligados no tienen ningún tipo de requerimientos de autorización, no tienen un supervisor natural. Y por lo tanto, en esos casos, como puede ser en el caso de alguna de las empresas de transferencia de dinero, no tienen un regulador al cual se le envíe estadísticas agrupadas, y por lo tanto lo que sí podemos hacer es enviarle la información de qué entidades están registradas en la UAF, cuál es el giro que están desarrollando y cuáles son en términos globales los movimientos que han tenido desde el punto de vista de los reportes. ¿Qué es lo que ellos reportan? En el fondo, lo que ellos declaran, no hay una investigación, hay una supervigilancia de ustedes para poder hacer un contraste si efectivamente es lo que dicen. A eso apuntaba mi comentario, presidente, en el sentido que nosotros tenemos una facultad de supervisión y también la potestad de imponer sanciones, pero solo en función del cumplimiento de las normas que nosotros dictamos desde el punto de vista de los sistemas de cumplimiento que tienen esas entidades. Nosotros no fiscalizamos los distintos giros. Nosotros fiscalizamos la actividad de cumplimiento de reporte de operaciones sospechosas y las otras obligaciones que están establecidas en la ley. Por eso hago desde ya esa diferencia. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Sí, entiendo que no tienen un regulador directo, pero sería interesante hacer cruces de información acá, como lo que ha estado haciendo la Contraloría. Si uno dijera, hay un RUT que transfiere todos los meses una cantidad de dinero y ese RUT no tiene un trabajo formal, no cotiza, no tiene iniciación de actividades, inmediatamente le debiera saltar a la UAF. Ahora, si no está mandando los reportes de operación sospechosa, es muy difícil que ustedes se den cuenta, pero estas empresas están las grandes, ¿cierto? AFEX, pero me imagino que hay muchas informales también, o más pequeñas, o que están en algunas regiones y en otras no, pero como son divisas que salen, el Banco Central debiera tener esa información, porque es dinero que está saliendo a otro país. Entonces, no sé si ustedes han hecho cruces con Previred por una parte, para ver si es un cotizante, un trabajador formal, con el Banco Central por otra. No sé si hay un gremio que agrupe a estas empresas de transferencia de dinero, un gremio confiable que pueda entregar información, pero ya nos enseñó la Contralora que haciendo estos cruces uno descubre cosas muy importantes para la investigación. Quizás la doctrina Dorothy Pérez podría llegar un poco a la UAF y a este sistema, ¿no? Víctor. Presidente, a ver, en términos del cruce de información, recordar que nosotros no solamente contamos con el insumo principal que hemos conversado tantas veces, los reportes de operaciones sospechosas, sino que entre otras cosas también tenemos los reportes de operaciones en efectiva. Entonces, efectivamente, en el desarrollo del trabajo de análisis de inteligencia financiera, el insumo de lo que nos entregan los reportes de operaciones en efectivo es muy importante. Y muchas veces, y de cara a la verificación del efectivo cumplimiento por parte de estos sujetos obligados, las empresas de transferencia de dinero, en este caso, del envío oportuno de reporte de operaciones sospechosas, cruzamos informaciones entre lo que recibimos por reporte de operaciones en efectivo, entre otras fuentes de información, y lo que nos están entregando otros sujetos obligados y las mismas empresas de transferencia de dinero. Entonces, ese es un mecanismo que se utiliza permanentemente y que nos ayuda a determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esa obligación de reporte de operaciones sospechosas, no solamente de este tipo de entidades, sino de cualquier otra entidad. Solamente para tener unas cifras gruesas, el año pasado recibimos alrededor de 17.500 reportes de operaciones sospechosas y más de 2 millones, casi 2 millones y medio de reportes de operaciones en efectivo, que son estas que tienen que enviar periódicamente cuando registran operaciones sobre el umbral de los $10.000 de Estados Unidos o el equivalente a los $10.000 de Estados Unidos. Entonces, esa información está presente y se utiliza para efectos de hacer estos cruces. ¿Personal para revisar esas 17.500? Es el
Tenemos capacidad. efectivamente en base a sistemas, presidente, por su intermedio, esto se hace básicamente a través de sistemas de información y con el trabajo después de la aplicación en los casos específicos. Algo de esto hemos comentado en el transcurso de la tramitación de este proyecto de ley. Ese es el sentido, yo diría, de las primeras etapas del trabajo que hace una unidad de inteligencia financiera como la UAF, que es poder categorizar lo que recibe para efectos de ver a cuáles va a dedicar más tiempo, porque efectivamente no se puede analizar con la misma profundidad todos los reportes que se reciben. Bien, ¿les parece en votación? Y con esto cerramos para pasar al segundo proyecto que tenemos en tabla. Quisiera hacer una pregunta, porque la indicación 35 de la señora Joana Ahumada, que ha sido explicada por ustedes, digamos, a raíz de la pregunta formulada por don Andrés y don Jorge, la 36 hace referencia a lo mismo y la 45 hace referencia a lo mismo. Quisiera preguntar si la 38, la 42 y la 43, que se refieren a aumento de las sanciones, se refieren a aumento de las sanciones en estos eventos. También estamos hablando de las EDT, ¿no? De las empresas de transferencia. ¿No? Yo entiendo que están conectadas. Estas son las de la 35 y 36. Sí, 38, 41, 43 y 45. Son transferencias de dinero. Y a las infracciones que se pueden cometer. Entonces, ¿les parece si las votamos? Diputado. No, yo solamente. Jaime No está la diputada Ahumada, pero entiendo que el sentido de sus indicaciones van por una cosa que pasa mucho en la región que nosotros representamos, que es la gran cantidad de transferencias que se hacen hacia países de América Latina y el Caribe, de montos de plata que uno estima que es muy difícil de justificar, basta pasar por la calle y darse cuenta de la cantidad de dinero en efectivo que hay. Entonces, entiendo que las indicaciones que ella formuló, y que son un conjunto de indicaciones, buscan precisamente, de alguna manera, que haya un mayor control en el origen de esas remesas. Y las obligaciones y las sanciones que ella pone, y que naturalmente implican una mayor capacidad fiscalizadora del Estado, tiene que ver con básicamente eso, porque es demasiado el dinero que sale, por lo menos de nuestra región, hacia dos países determinados caribeños, y claramente muchos de ellos lamentablemente uno puede entender que no están asociados a algún tipo de actividad lícita en nuestro país. Es muy difícil que una persona que lleva poco tiempo en el país y que trabaje en una remuneración de sueldo mínimo esté mandando lo que uno ve, así que están en la mano pasando simplemente por los lugares de las transferencias. Entonces, yo lamento mucho que no esté la diputada Ahumada, y quizás, presidente, pudiésemos dejar esto pendiente para que pudiese venir la diputada y explicar con mayor detalle qué es lo que inspira esas indicaciones, y ver si es que esto efectivamente está cautelado de alguna forma en esta normativa o en las de cumplimiento tributario, porque de verdad que este es un tema bien sensible en la región. Bien, ¿les parece que hagamos tal y sin dilatar, partimos con el fondo abordando este tema en la próxima sesión, y que venga la diputada a abordar este tema? No, claro, si no viene, estamos en el fondo haciendo el gesto, porque también es un tema tremendamente relevante, especialmente para el norte. Claro, la podemos invitar, si quiere venir, si no, no la vamos a apretar. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que la indicación 35 de alguna forma es la que expliqué que no se necesita, porque eso ya son sujetos obligados. O sea, me parece que las que siguen a continuación, a propósito de lo que por su intermedio señala el diputado Araya, es que las que requieren de una mayor explicación de lo que él está señalando, pero la 35 nos parece que en realidad ya son parte y por lo tanto no se necesitaría. Rechazamos la 35 y dejamos el resto abierto para que venga. ¿Les parece que con la rechazamos por votación? unanimidad? Ya. Ha sido rechazada por 9 votos en contra. Sí. Ninguna. Y le agradecemos a la subsecretaria su presencia, a su equipo, al director. Y que tengan una muy buena tarde. Ya se avanzó bastante en esta sesión. Sí. Voy a patentar el concepto. Eran 10 votos, don Henry. Claro. Sí. Tenemos el de... Sí. Claudita, ¿nos ayudas, Claudia? ¿Nos ayudas con el comparado de Ley 20.000? Bien, el segundo punto de la tabla está a iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los senadores Huenchumilla, Insulza, Osandón, Piu, Quintana, que modifica la ley 20.000 y que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con objeto de incorporar las circunstancias agravantes que se indican.
Este proyecto de ley está en segundo trámite reglamentario. Reitero Nos vemos, que les vaya muy bien. los agradecimientos también al equipo de la subsecretaría, en la buena disposición siempre. De la Secretaría. Y también del anexo que tienen acá en el Congreso, Del anexo. El secretario. el secretario representante de la Viene subsecretaría. el secretario. Bien. La última hoja del libro. Va Hasta el final. 12, ya. Bien, en su poder tienen El fentanilo, ¿cierto? Claro, Sí. este es el proyecto que viene en segundo trámite del Senado y que incorporamos a solicitud de las diputadas oficialistas, el proyecto de la diputada Sandón, para tratarlo en este proyecto y no hacer correr dos proyectos en paralelo. Bien, entiendo que en el primer artículo no hay indicaciones. No. ¿Les parece someterlo a votación? En votación. Un segundo, presidente. Permítame tomar una hoja de votación. ¿Qué dice? Ah, ya. Ya. Gracias. Y tomamos el pareo del diputado Rey con la diputada Plasencia. Muy bien. Sí, que le va muy bien. Bien, en votación. Señor presidente, el proyecto cuyo texto viene del Senado contiene un artículo único con 1, 2, 3, 4, 5, 6 numerales que fue tratado y explicado tanto por la participación de los diputados y diputadas de esta comisión y también por el subsecretario de Justicia. Por lo tanto, yo le propongo, presidente, si es posible, que lo voten como un artículo. Sí, votémoslo. ¿Sí? ¿Le parece? Completo el artículo, que esto viene siendo el artículo 4. Perfecto. ¿Le parece? En votación. De la página 1 a 7. Don Jorge Alessandri. A favor. Gracias. Don Jaime Araya. A favor. Muy amable. Doña Lorena Fríes. A favor. Muy amable. Don Andrés Joanet. A favor. Gracias. Don Henry Leal. Si están pareados, avíseme porque me llegó un pareo y no lo tengo registrado. Don Andrés Celis. A favor. Se le llegó Gracias. recién, no- Señora Maite Orsini. Gracias. Señora Alejandra Pacencia se parió. Don Hugo Rey también. Don Diego, señora Gloria. Don Jaime, don Cristian Araya. A favor. A favor. Entonces 3, 6, 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Bien, Señor presidente, la diputada señora Jimena Sandón ya estamos en la página 8. 8. Presentó una indicación para que el artículo 1 pase a ser artículo primero e incorporar los siguientes artículos. Artículo segundo. Prohíbase la fabricación, elaboración e importación de fentanilo o sus derivados. El que sin la debida autorización y en contravención de la ley produjere, elaborare o internare al territorio nacional fentanilo o sus derivados será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio y multa de 50 a 400 unidades tributarias mensuales. La sanción establecida en el inciso precedente se aplicará en su máximo respecto de quien entregare a cualquier título fentanilo o sus derivados a menores de edad. Lo establecido en el inciso precedente sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas en la ley 20.000, tratándose de conductas diversas a las aquí señaladas. Artículo 3. La autoridad sanitaria, en casos calificados y por resolución fundada, podrá autorizar la fabricación, elaboración e importación de fentanilo o sus derivados solo para uso medicinal. Previo al ingreso al país, el consignatario o importador legalmente autorizado deberá informar a la autoridad sanitaria de la importación y acompañar ante el Servicio Nacional de Aduana copia certificada de la resolución a la que hace referencia el inciso anterior como condición necesaria para el ingreso de la mercancía. Cuando se careciera del certificado previsto en este artículo, las sustancias señaladas en el inciso primero serán retenidas por el Servicio Nacional de Aduana y remitidas a la autoridad sanitaria para su destrucción. La autorización a la que se refiere el inciso primero deberá renovarse anualmente. Para este efecto, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la autoridad sanitaria la nómina de los sujetos que han sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes números 20.000 y 19.913. Artículo 4. Solo se podrá suministrar fentanilo o sus derivados en dependencia de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares. Esperemos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ya.
No sé si está Pablo. Diputado Alessandri tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. La semana pasada en otra comisión, el Ministerio Público me comentó, las personas del Ministerio Público, que no habían podido exponer en este proyecto. Yo sé que ya estamos tarde, pero quizás o pedirles un informe por escrito o comentarios, porque estaban bien interesados, no pudieron venir las veces que los invitaron a exponer. Y como ellos son al final los que van a perseguir esto en los tribunales, sería bueno que no nos equivoquemos, si hay algún detalle pequeño que cambiar para facilitarle la vida a los fiscales. Entonces yo le abriría la posibilidad al Ministerio Público que mande a alguien el miércoles si es que sesionamos, o bien que lo haga llevar por escrito, si la Secretaría se puede comunicar con ellos, porque estaban muy interesados y no habían podido exponer. Si me permite, por favor, secretario. El reglamento se pone en esa situación, señor don Jorge, por su intermedio, presidente, para escuchar a expertos, para ilustrar el debate en la votación en particular. Cuando es necesario para la correcta. Y en este caso, claro. Hagamos una cosa, ¿les parece que a la próxima sesión nos hagan llegar las observaciones por escrito a partir de las indicaciones de la diputada Sandón? Se les invita, sino por escrito. Sí, pero claro, que lo manden por escrito para poder estudiarlo y después... ¿ya? Pero... Y citamos hasta todo el despacho la próxima sesión. Va a ser una votación, sí. Va a ser una votación. Sí. ¿Te parece? No va a ser bien. difícil. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, pero podemos reabrir varios si es que hay unanimidad de la comisión. ¿Sí? Ya, cerrar el varios para que pueda el diputado... No sé si se dijo al principio de la sesión. Es por, sí, ¿se dio lo del tanto? Lo de la señora Gloria Navellán lo solicitó que se citara a una sesión especial para verse ese tema. Ah, está bien. El presidente lo dispondrá en uso de sus facultades. Sí. Ya no podemos lograr... sí, tenemos 4. Solo si podemos lograr la unanimidad de la comisión para felicitar tanto a la Municipalidad de Vitacura como a Carabineros de Chile por el procedimiento exitoso desarrollado ayer, donde lograron detener 3 delincuentes. La coordinación estuvo impecable, la reacción perfecta, y hay 3 delincuentes detenidos por el robo en Locurro. No, al día siguiente hubo otro muy cerca. ¿Se les parece? Como para reconocer al personal de seguridad municipal y a personal de Carabineros de Chile, de la 37. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.